Ah, Ahora sí, vamos a empezar. Es que estaba amén. haciendo algo acá. Calor. Hay calor. Bueno, buenas noches, Dios me les bendiga. Vamos a empezar esta Amén. noche con este taller de sanidad interior, la segunda semana que nos conectamos. Y en esta noche vamos a estar hablando de lo que es ser víctima y lo que es el victimismo. Vamos a ver la definición de lo que es ser una víctima y llegar a ser victimista. Lo que es ser víctima, ¿verdad? Es sufrir un daño físico y emocional. Puede ser que seamos víctimas de una agresión física, como violencia doméstica, de una agresión sexual también, o de un robo, de un hurto, ¿verdad? Eso nos lleva a ser víctimas nosotros, de un delito, de un secuestro. Todo esto nos lleva a nosotros a ser víctimas de agresiones, todo tipo de agresiones y de todo tipo de violencia, tanto física como violencia sexuales. Esto nos lleva a nosotros a un estado de ser víctimas. Y cuando nosotros hemos recibido, hemos vivido esta circunstancia, cuando cada uno de nosotros hemos pasado por algún tipo de daño, como los que acabo de mencionar, esto nos lleva a nosotros a un estado de sentirnos víctimas, ¿verdad? Porque hemos sido víctimas de lo que nos ha pasado, hemos sido víctimas de lo que nos han hecho, pero es importante que cuando nosotros vivimos situaciones como la que he mencionado, tenemos que sanar y restaurar. ¿Para qué? Para que no nos lleve a una mentalidad de victimismo, que es la diferencia, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos quedamos en lo que hemos sufrido, en el daño que hemos sufrido, sea físico o sea psicológico, ese daño emocional, si nosotros nos sanamos, nos lleva a una mentalidad de victimismo. Y también eso es lo que es la diferencia entre ser víctima y ser victimista. También el victimismo no es solamente una actitud emocional y una actitud emocional y física y traumática también es una distorsión espiritual y lo vamos a ver en la palabra. Yo voy a empezar a leer la palabra en Génesis 3. Voy a leer Génesis 3 del 12 al 13. Y vamos a leer esta palabra y aquí podemos ver donde dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 3 del 12 al 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces aquí vemos, Interpretar. ¿verdad? Perdón. Roja. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Es que escuché que alguien estaba hablando. Pensé que no me escuchaban. sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos a Adán y a Eva. Por eso les dije que el ser víctima no solamente es vivir víctima, sino que nos puede llevar a un victimismo si no sanamos. Y también dije que por eso es un estado no solamente emocional, sino es una distorsión espiritual, porque lo vemos en Adán y Eva. Una mentalidad de víctima siempre va a buscar un culpable. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Aquí lo vemos en la palabra de Dios, donde, ¿verdad? Vemos al hombre culpando a la mujer y la mujer culpando a la serpiente. Porque eso es lo que nos lleva a una mentalidad de victimista. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿En qué etapa yo estoy? ¿Estoy viviendo como víctima o estoy viviendo como un victimista? ¿Qué es la diferencia? Que el víctima es real, que hemos sufrido un daño, personas que han sido abusadas de toda manera,
personas que han sido agredidas por violencia doméstica, personas que han pasado traumas que son reales, que son emocionales, pero que no tienen que quedarse ahí, que hay que sanar y hay que restaurar para no caer en una mentalidad de victimista, porque la mentalidad de victimista siempre nos va a llevar a culpar a segunda, terceras personas. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Ellos buscaron el culpable. Vemos que Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron una mentalidad de victimista. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a vivir como victimista cuando nosotros no dejamos que sea sanado aquel trauma, aquel dolor emocional que hemos vivido. Vamos a ver los patrones de una persona victimista. Y como dije, todo esto es real, todo esto. Las personas que han recibido todo tipo de abuso, las personas que han tenido violencia doméstica, han sido víctimas. Pero no podemos quedarnos en víctima toda una vida. No podemos ser víctimas toda una vida. Tenemos nosotros que salir para poder nosotros avanzar y seguir hacia adelante, ¿verdad? Y continuar nosotros con el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Deme un segundito. Me sale. No sé cómo. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que sanar para nosotros no caer en una mentalidad de víctima, porque el patrón y la mentalidad de una persona víctima, ¿verdad? Es una persona que siempre va a culpar a los demás. Esa es una característica. Es una persona que piensa que las cosas solamente le pasan a ella y a nadie más o a él, en el caso de los varones, ¿verdad? Que piensan que solo a ellos le pasan las cosas, que piensan que nadie más sufre como ellos, ¿verdad? Es una persona que siente que nadie les ayuda, es una persona que siente que nadie le importa, como yo a nadie le importo. Es una persona que siempre manifiesta un espíritu de conmiseración de ellos mismos. Entonces, es una persona que cree que todo el mundo está en contra de ellos. Entonces, se sienten desvalorizados, sienten que nadie los entiende. Siente, a mí nadie me entiende, nadie me valora, ¿verdad? Y es una persona que tiene un estado emocional siempre de autoconmiseración, una persona que siempre pasa deprimida, una persona que siempre pasa con un estado de ánimo por debajo. ¿Por qué? Porque el victimismo, como ya ha llegado a un estado de victimismo, le hace sentir todo esto. Es una persona que desarrolla una visión pesimista, una persona que se vuelve negativa, todo lo ve negativo, la vida la ve que es dura, que no puede, que es difícil, ¿por qué? Porque ha caído en una mentalidad de victimista. Es una persona, ¿verdad? Que llega a convertirse, incluso una persona que llega a convertirse en tóxica para ella misma y para los demás. Es importante que nosotros podamos ver estas características para que nosotros podamos decir, ¿tengo yo eso? ¿Cómo yo me veo? Soy una persona que paso quejándome. Una persona con una mentalidad de victimista es una persona que pasa quejándose constantemente. Siempre se queja por todo y nadie le entiende, nadie la valora, ¿verdad? Entonces es una persona que siempre tiene desconfianza hacia los demás. La herida, no solo la herida de rechazo trae la desconfianza, también el caer en una mentalidad de victimista genera también desconfianza, ¿verdad? Una persona que se siente incomprendida, como les decía antes, o sea, nadie la entiende. Es una persona que se centra en su propio dolor,
Para ella solamente esa persona le importa solo su dolor, lo que ella siente, lo que ella pasa, es mi dolor, es mis emociones, nada más, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas, como les dije, el victimismo, no solamente estamos hablando de las agresiones físicas como el robo, hurto, todo esto, ¿verdad? También hay otras características también hay otras cosas que trae llevarnos a nosotros a ser víctima, pero llevarnos, si no sanamos a un estado de una mentalidad de victimista, es cuando hemos sido rechazados, cuando hemos sido abandonados también, ¿verdad? Esta es la parte más psicológica, que es una persona que ha sido agredida físicamente, pero también una persona que ha sido abandonada, que ha sido rechazada, ¿verdad? Esto también genera esto en la persona. Es víctima, pero si no sana, lo lleva a un estado de victimista, con una mentalidad victimista. Cuando ha sido, también otra de las cosas que trae el victimismo es la falta de atención desde niño y también cuando nosotros como padres creamos una sobreprotección sobre aquellos hijos. O sea, ni una ni la otra. Por eso siempre tenemos que tener un balance, ¿verdad? Siempre hay que tener un balance a la hora cuando, si hay alguna madre que tiene hijo pequeño, hay que tener un balance con los niños. La falta de atención en un niño, esto le va a generar en ellos sentirse víctima. Y también la sobreprotección, ¿verdad? O también cuando las emociones del niño son minimizadas. Si nosotros como niños, en alguna vez en nuestra niñez, nuestras emociones fueron minimizadas, esto nos va a traer a nosotros, esto nos hace sentirnos víctimas, pero normalmente siempre como estas heridas no son sanas a tiempo, entonces nos lleva siempre a una mentalidad de victimismo. Por eso hoy vemos, ¿verdad? Tantos patrones en las personas conductuales porque tienen todo esto dentro de ellos y no lo saben. Entonces es importante, ¿verdad? Otra cosa que nos lleva también es la injusticia. Y por eso decía cuando empecé la clase que no solamente es un estado emocional, no solamente, sino que también es un estado espiritual. ¿Por qué? Porque también el orgullo nos puede llevar a caer en una mentalidad de victimista, la rebelión y la dureza de corazón. Cuando el viejo hombre todavía está gobernando nuestro interior. Esto también nos lleva, porque no todo es emocional, no todo son las emociones, no todo es la parte, ¿verdad?, de lo que es psicológica, sino que también hay una parte espiritual. Nosotros recordemos que somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Extrae el alma. Dentro de la alma, recordemos que es donde es el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad. Ahí se encuentran nuestras emociones, ahí está nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros pensamientos, está en el alma. Entonces, vemos, ¿verdad?, que a raíz de todo esto, el alma, cuando lo vemos a través de la palabra, cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, el alma no nace de nuevo, el espíritu nace de nuevo, porque eso es lo que la palabra nos enseña, que nosotros estábamos separados de Dios espiritualmente desde la caída de Adán hasta Eva. Todo ser humano que nace, nace separado de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, no comas del huerto del árbol del bien y del mal. Bueno, cuando no comiera del árbol, le dijo, porque el día que tú comieres, dijo, vas a morir. Y vemos a través de la palabra que ellos murieron, pero espiritualmente. Ellos no murieron físicamente. Y por eso, desde Adán hasta nuestro día, todo el ser humano nace muerto espiritualmente. La muerte espiritual nos está hablando de una separación de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida como nuestro Salvador, como nuestro Señor,
Entonces ese espíritu muerto cobra vida por medio del Espíritu Santo, pero el alma no cobra vida. Por eso es que nosotros venimos y recibimos a Cristo, pero seguimos siempre con los mismos patrones conductuales. Por eso siempre vivimos muchos aún con depresión, muchos viviendo del pasado, muchos viviendo con falta de perdón, muchos viviendo con su alma, con sus emociones turbadas porque hay heridas que no han sido sanadas, que no se han tratado, incluso desde la niñez, desde el vientre, desde que éramos un embrión. Y por eso es que nosotros decimos, muchas veces podemos pensar, guau, pero tanto tiempo en el camino de Dios, caminando en las cosas de Dios, pero sigo batallando con mis emociones, sigo batallando con la culpabilidad, sigo batallando con la autoestima, sigo batallando con mis temores, porque el alma no nace de nuevo. Por eso el alma hay que atenderla. El alma necesitamos atenderla. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que traemos. La semana pasada se hablaron de las heridas de rechazo. ¿Cuántos de nosotros fuimos rechazados, verdad? Y muchas veces estamos viviendo con esas heridas y ahí las tenemos y las estamos llevando y las estamos cargando, pero como no las hemos atendido, es por eso que todavía estamos generando todos esos sentimientos y patrones en nuestras vidas. Pero vamos a continuar. Por eso es que lo que es el alma, donde está todas estas cosas, es importante nosotros sanarla. Entonces les decía que no solamente el abandono, el rechazo, lo de los niños, cuando desde niño, ¿verdad? Que ha sido aquel niño sobreprotector, sino que también el orgullo, el egocentrismo, la rebelión y la dureza del corazón nos trae a nosotros una mentalidad de victimista. Entonces nosotros seguimos. eh, una de las cosas que es importante que nosotros sepamos, que el victimismo distorsiona nuestra relación con Dios. Es importante. Nosotros queremos cada día acercarnos más a Dios y tener una relación profunda, estrecha con Dios, pero si nosotros seguimos con una mentalidad de victimismo, esto va a distorsionar nuestra relación con Dios y no vamos a poder de entrar a conocer a Dios más a plenitud como Él quiere que nosotros lo conozcamos. Por eso es importante que nosotros podamos salir del victimismo. La palabra del Señor nos habla y el ejemplo que voy a dar, no vamos a leer la palabra porque sé que ya conocemos ese pasaje de Génesis 37 de José. José pudo haberse quedado con una mentalidad de victimista. José fue víctima de sus hermanos. Conocemos la historia que fue vendido por sus hermanos, lo intentaron matar. O sea, él recibió un daño, no solamente fue rechazado, sino que también fue víctima de sus hermanos. Pero él no se quedó con una mentalidad victimista. Él avanzó hacia adelante. Eso es lo que nos enseña la palabra. Aquellos que nosotros conocemos la historia de José. Él no se quedó lamentándose, no se quedó llorando por lo que le habían hecho, por lo que me hicieron. Y cuando quedamos llorando y lamentando, no es que pobrecito yo, José pudo haber dicho, pobrecito yo, ¿cómo puede ser que mis hermanos me hayan hecho esto? O no puedo creer que mi propia sangre, mi propia familia me haya hecho esto. Y lamentándose y viviendo del pasado. No, José confió en Dios y él sabía que Dios tenía un propósito mayor para él, para no quedarse viviendo con una mentalidad victimista. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que tomar esa misma actitud. Si nosotros hemos vivido alguna de estas circunstancias y estamos generando algunos de estos síntomas, estamos generando alguna de estas características de que yo siento que nadie me ama, que nadie me valora, mira lo que me hicieron a mí, mira lo que yo viví, es que a mí me pasaron tantas cosas, wow. El victimista exagera también, lleva las cosas más allá y le gusta que la gente vea su sufrimiento, porque es una manera de llamar la atención. Y podemos ver a José que pudo haber hecho todo esto. Y tenía la razón. Sí, muchos tenemos la razón. Muchos hemos pasado por situaciones difíciles.
Muchos hemos pasado por momentos fuertes en nuestra vida y más de algunos hemos tenido alguna de estas características. Más de algunos hemos sido abandonados, hemos sido rechazados, hemos sido abusados físicamente, hasta sexualmente, psicológicamente. Muchos hemos tenido muchas cosas, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que avanzar hacia adelante, porque eso es lo que el Señor quiere. Para que nosotros podamos avanzar viendo al Padre, porque recordemos que Dios vino a sanarnos. Él vino a sanar los corazones quebrantados. Es lo que dice en Lucas 4:18. Dice que Él vino a sanar los corazones quebrantados. Nuestro corazón puede estar quebrantado, puede estar herido, porque hemos sido víctimas de las circunstancias, hemos sido víctimas de cosas que nos han pasado, pero nosotros avanzamos. Yo no soy víctima, ¿no? Yo no tengo que por qué ser víctima. Mira, mujer, tú no tienes que por qué ser víctima. Tú no tienes que vivir con una mentalidad de victimista cuando ya Cristo pagó el precio y Él vino a hacernos completamente libres. Tomemos una actitud positiva para que nosotros podamos avanzar hacia adelante. José es el mayor ejemplo. Por eso cuando nosotros caemos en victimista, afecta nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no le estamos creyendo a que Dios puede cambiar mi situación. No le estoy creyendo a que Dios puede hacer nuevo todo en mi vida. Porque eso es lo que dice la palabra. Aunque tu padre y tu madre te dejare, dice, con todo yo te recogeré. Si fuiste abandonado, no tienes que por qué vivirte lamentando de que a mí me abandonaron, nadie me quiso, porque Dios dice, yo te he recogido. Tu padre te dejó, tu madre te dejó, tu padre y tu madre te pudieron haber dejado, pero yo aquí estoy para recogerte. Yo soy el que cambio tu lamento en gozo. No tenemos que por qué vivir lamentándonos si Él cambia nuestro lamento en gozo. Entonces, cuando nosotros vivimos con esta mentalidad de conmiseración, no estoy proyectando ni estoy manifestando la esencia de Dios, porque dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces yo tengo que manifestar la nueva naturaleza de Dios en mi vida. Tengo que empezar a sacar todo aquello que está dentro de mí para manifestar lo que Dios dice de mí, para establecerme en mi identidad. Entonces es importante. Otro ejemplo que vamos a ver, y ese lo voy a leer. Vamos a ver la palabra del Señor en Génesis, aquí mismo, 4:13. Es una historia que todos las conocemos también, ¿verdad? La historia de Caín. Recordemos la historia de Caín con Abel. Por eso les digo, y lo vuelvo a decir, lo que es víctima, victimismo, no solamente es algo emocional, psicológico, también espiritual. Porque Caín, podemos ver el ejemplo. Ver Caín cómo se llenó su corazón de envidia, por la envidia mató a su hermano y conocemos la historia, pero los quiero llevar aquí en esta parte donde dice la palabra de Dios, donde Dios empieza a hablar y empieza a decirle, maldito seas tú de la tierra que abrió boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, y empieza Dios, ¿verdad?, a hablarle las consecuencias. Pero vemos aquí en el 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Podemos ver en Caín, Caín tenía dos opciones: reconocer su pecado, reconocer lo que hizo, pero ¿qué fue lo que hizo? Se hizo la víctima. ¿Y qué fue lo que hizo? Asumió un papel de víctima y prácticamente está culpando a Dios por lo que le está pasando. ¿Y cuántas veces nosotros culpamos a Dios por las cosas que nos pasan? Y nosotros decimos, es que solo a mí me pasan cosas malas.
Solo a mí me pasan las cosas malas. Muchas veces tenemos esto, ¿verdad? Estas actitudes en nosotros. Y son actitudes normales porque es de una naturaleza caída por la dureza del corazón, porque eso es lo que genera, esto es lo que vemos en Caín. Por la dureza que había en su corazón, asumió este papel de víctima en vez de tomar responsabilidad. Y una de las cosas que tiene la persona que camina con una mentalidad de víctima es una persona que no se hace responsable de lo que siente, que no se hace responsable de lo que está manifestando, porque siempre la culpa es para las otras personas. Y nunca la persona puede ver su propio yo, de que también hay cosas en mí que yo necesito soltar, que necesito dejar, que necesito sanar, que necesito despojarme. Por eso lo que es las heridas no solamente es algo psicológico, también es algo espiritual, porque lo vemos a través de la palabra, los ejemplos de la palabra. Pero nosotros tenemos que tomar una actitud diferente. Aquí tenemos dos ejemplos, José y Caín. Caín pudo haberse arrepentido y no tomar este papel de víctima y culpar a Dios. Pero sin embargo, la dureza de su corazón, por la naturaleza caída, ¿verdad? No lo hizo él ser responsable de sus acciones. Entonces, es una de las cosas que realmente nos enseña. Y quiero leer Efesios 4, 17, 18. Dice la palabra de Dios en Efesios. Dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando hay dureza en nuestro corazón, ¿verdad? No nos hace ver la esencia de Dios, no nos hace reconocer muchas cosas que necesitamos reconocer y caminamos en ignorancia. Pero Dios no quiere que caminemos nosotros en ignorancia, mis amados, sino que podamos verdaderamente nosotros ser libres de todo esto. Entonces vamos a continuar con los síntomas de esta persona. Es una persona que tiene autocomiseración, autocompasión de ella misma, Amada, de ellos mismos. mi amada, perdón que la interrumpa, me repite la cita Efesios, ¿qué? 4. Efesios Sí, 4, ¿qué, amada? sí, 4, 17, 18. Ay, gracias, perdón. Ujú. Es una persona que se queja constantemente. Es una persona que no puede ver sus propios errores, sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Es una persona que es tanto que se hace ser víctima que tiene ese pensamiento. ¿Cómo yo puedo ser responsable si soy víctima? Claro, porque el victimario no es responsable, pero la mentalidad de víctima le hace evadirse de la responsabilidad. Por eso es importante que nosotros nos alineemos con la palabra de Dios, porque pudo haber decidido José, no, pero ¿por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué yo tengo que recibir a mis hermanos si yo fui víctima? Pero no fue eso lo que él hizo. Y él hubiera tenido la razón. Si se hubiera quedado con su mente carnal y no hubiera dejado que Dios obrara en su vida. Porque nosotros ahora tenemos un Dios poderoso que vino a restaurarnos, a sanarnos, a libertarnos de la vida de esclavitud, porque una mentalidad de víctima nos hace vivir en esclavitud. Ustedes saben lo que es nosotros vivir con todo esto en nosotros, quejándonos constantemente. Esto no es vida, esta es una vida de esclavitud. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros vivamos así, mis amados. Entonces,
Necesitamos nosotros avanzar. Es una persona que se siente atacada siempre. Una persona que siempre se siente que la están atacando, siempre una persona se siente que la están señalando, que se siente siempre juzgada. Es casi parecido a una persona que ha sido rechazada. Tiene un patrón ahí. Bueno, el victimario siempre. Entonces, es una persona que quiere siempre llamar la atención. A veces nosotros queremos llamar la atención con muchas cosas, tenemos que verlo, que ver, ¿verdad?, cómo nos encontramos nosotros. También es una persona que tiene mucha manipulación emocional. Importante que nos podamos identificar con todos estos patrones. Es una persona que siempre piensa y quiere tener la razón. Todos están equivocados menos esa persona. Entonces, identifiquemos. Es una persona que siente lástima por ella misma o por él mismo, ¿verdad? Entonces, y es una persona, ¿verdad? Como les decía antes, que se centra en su propio dolor, en su propio yo. Entonces nos lleva a un egocentrismo. Se vuelven egocéntricas, porque son las mujeres más sufridas de todo el planeta. Especialmente las mujeres, ¿verdad? Que son las que exageran más que los hombres. Entonces, son las mujeres más sufridas del planeta. Tenemos que nosotros salir de todo esto, mis amados. Entonces, nosotros tenemos que identificarnos. ¿Cuál de todas estas cosas yo tengo? ¿Será que yo vivo siempre quejándome de lo que me pasa y por qué a mí siempre? ¿Por qué toda la vida yo he tenido que pasar por dolor desde que yo nací? He sufrido y he pasado por dolor. Y sigo pasando dolor. Y es que todo mundo me hace, pero yo nunca hago nada. Esa es una mentalidad victimista. Ya pasé de ser víctima a una mentalidad de victimista. Porque no vamos a negar las emociones y las cosas que nos hacen. Pero es que no nos podemos quedar ahí. Imagínense si José se hubiera quedado ahí. Vea, cuando vemos la historia de José, de lo que él vivió, sus propios hermanos, hermanos de sangre, lo que le hicieron. Pero sin embargo, ve hasta dónde llegó. Él se estableció en su identidad, en su propósito y cumplió la asignación por la cual Dios lo había puesto en esta tierra. Porque él decidió avanzar. Él no se quedó en una mentalidad de victimista. Y eso es lo que una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que hacer para avanzar es reconocer. Primer paso, ¿cómo salir del victimismo? Como yo les decía en el video, la sanidad interior es un proceso, porque nosotros tenemos heridas de todo tipo, heridas de rechazo, tenemos heridas causadas por el abandono, tenemos heridas porque hemos tenido, ¿verdad?, una niñez traumática, porque hemos vivido traumas emocionales fuertes, como el abuso sexual, es un trauma fuerte. Una persona que ha vivido en un país donde han sido guerras constantes, son otros traumas. Cuando personas ha perdido a muchos seres queridos que están cerca de ellos, esos también se convierten en trauma. Y más cuando vienen aquellas pérdidas por suicidio, se convierten en trauma. Todos estos son traumas. Tenemos tantos traumas y traumas de muchas índoles, de muchas cosas. Pero todas estas Jesús las puede sanar. Dios las puede sanar. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Él tiene el poder para sanar, para levantar al caído, para darle fuerza al que no tiene ninguna. Yo he venido, dice, a sanar los corazones quebrantados. He venido a dar apertura a aquellos que están en cárceles espirituales. La mentalidad de victimismo nos lleva a vivir en cárcel espiritual porque estamos teniendo nuestra mente encarcelada. Y por eso estamos viviendo así. No somos libres. Nuestra mente no está libre porque está con todo esto en nosotros. Pero él dice, yo vine a sacar a los que se encuentran en cárceles espirituales.
¿Y sabe cuál es la cosa? Lo fuerte de que el victimismo nos lleva a generar otros patrones, nos lleva a caer en depresión. Es que todas estas heridas son como una cadena. Es algo que se desencadena. Una nos lleva a la otra y la otra nos lleva a la otra y así sucesivamente, hasta que estamos atados y encadenados. Cuando Cristo vino a libertarnos de toda cadena, de toda ligadura, de todo yugo. Por eso es importante sanar todas las heridas que hay en nosotros. Desde que estamos en el embrión de nuestra madre, pudimos haber sido ahí marcados. Pero nosotros tenemos que avanzar. Una es reconocer que tenemos herida. No podemos negarnos. La negación no nos va a ayudar. La negación nos va a meter más profundo. Y vamos a vivir como el pueblo de Israel dando vuelta en un desierto. Y vamos a andar dando vuelta en el desierto del victimismo. En el desierto de que nadie me entiende. De que pobrecito yo. No podemos. Tenemos que reconocer. Reconozcamos que hay heridas en nosotros y que tenemos que sanar. Voy a leer la palabra en Salmos. Salmo 147. Dice la palabra de Dios, Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy, mujer, hoy es tiempo de que tú puedas reconocer. Sí, hay heridas en mí. Hay heridas de rechazo en mí. Hay heridas en mí porque fui víctima y llegué a caer en una mentalidad de victimismo. Yo necesito salir de aquí. Yo no puedo vivir más así. Reconozcamos, ¿verdad? Que están esas heridas en nosotras para que podamos asumir la responsabilidad. Sé que para muchas veces es difícil porque aquel trauma, aquello que hemos vivido ha sido tan difícil en nuestras vidas que nosotros podemos decir, pero es que no pueden entender lo que yo viví, lo que yo pasé. Eso nos hace la mentalidad de victimista. Es que ella no entiende, es que él no entiende, es que tú tienes que vivirlo para entenderlo. Pero hay uno que lo entiende, Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice, Jesucristo fue rechazado, Jesucristo fue menospreciado. Todo lo que él pasó y lo que él vivió, él dice que él lo puede entender. Y si él lo puede entender es más que suficiente. Entonces, esto nos lleva a lo mismo, a lo que dice aquí el Salmo 147:3, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, porque Él te entiende, Él me entiende, Él nos entiende. Así que saquemos esta parte que es que nadie me entiende, porque hay uno que sí nos entiende, y su nombre, ¿verdad? Es Jesucristo. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer, no solamente es reconocer que hay unas heridas y que necesitamos sanarlas, es nosotros dejar el pasado. Tenemos que, porque la mayoría de las cosas que hemos vivido las hemos vivido en el pasado. Tenemos que salir del pasado, porque el pasado nos lleva a vivir en ese estado de esclavitud. Vea lo que dice la palabra. Yo voy a leer Isaías 43:18. Dice la palabra de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas que pronto saldrán a la luz. No os acordéis de las cosas pasadas. O sea, lo que Dios nos está diciendo, suelta el pasado, suelta a las personas que te lastimaron, suelta a las personas que te hicieron daño. Tenemos que soltar todo esto en nosotros, mis hermanos. Tenemos que nosotros soltarlo
y nosotros lidiar con esto. Porque a veces estamos esperando que la persona me venga a pedir perdón. No, es que esta persona me hizo este daño y tiene que venirme a pedir perdón. No, podemos durar toda una vida esperando y probablemente tal vez nunca puede pasar. Que tu sanidad no dependa de otra persona, porque tenemos que nosotros fuiste víctima, ¿sí? Fuiste víctima. ¿Caíste en una mentalidad de victimismo? Ok, sí. Entonces yo reconozco que tengo una herida, la reconozco. Yo soy la que decido sanar, sí, yo soy la que decido sanar. Es complejo, porque para muchos esto mi mente natural me dice, no, pero es que no es justo. ¿Era justo que Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados? No, no era justo. Pero sin embargo, el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. El que no abrió su boca, el que no hizo pecado, nunca hizo nada. Y él lo hizo por nosotros. ¿Era justo? No, no era justo. ¿No? Él pagó el precio por nosotros. Entonces nosotros necesitamos. La sanidad depende de ti, depende de mí. Aunque otras personas me hayan hecho daño, me hayan lastimado, pero depende de mí. Yo decido, yo tomo la actitud, yo tomo el accionar de sanar. Porque se trata de ti. Recuerda que se trata de ti, se trata de mí. No se trata de la persona que me hizo daño. El problema es que nosotros vivimos con esas personas sobre nuestros hombros. Es que esta persona, tú no sabes todo lo que me hizo. Es que esta persona, mira, tú no sabes todo lo que yo viví con esta persona. Tú no sabes todo este hombre, todo lo que me hizo. Tú no sabes lo que mi madre me hizo. Tú no sabes lo que mi padre me hizo. O lo que mis hermanos me hicieron. Tú no sabes. Y la tenemos aquí en nuestras espaldas. Pero no. Porque se trata de ti, no se trata de la persona. Y eso es lo que Dios nos dice. No os acordéis de las cosas pasadas. No quiere decir que de la memoria se va a borrar, sino que tengo que quitármelo de mis hombros. Yo voy a soltar, lo voy a soltar, voy a soltar. Y después pasamos al paso del perdón. No solamente es reconocer, es decidir que tengo que sanar, es atender mis heridas, ¿verdad? No solamente soltar el pasado, sino que también tengo que perdonar. Porque eso es lo que el Señor nos habla en su palabra, ¿verdad? Y sé que la palabra está llena de versículos que habla del perdón, pero yo voy a leer uno acá. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 6:14. Dice la palabra de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Oiga lo que dice esta palabra, oigamos lo que dice esta palabra. Porque si perdonáis, voy a parafrasear, porque si tú perdonas a aquellas personas que te hicieron daño en el pasado, dice que también tu Padre te va a perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te va a perdonar tus ofensas. Esa es palabra de Dios, esa no es palabra mía, esa es la palabra de Dios. Dios no manda a perdonar porque Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar porque es una característica del Padre. Un segundito. Es una característica del Padre. Porque el perdón está en Dios. Él nos perdonó a nosotros primero. Él nos amó primero a nosotros. Por eso nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Porque el perdón es la esencia de Dios mismo. Por eso hoy estamos aquí, porque nosotros somos redimidos, perdonados, no porque hayamos hecho algo bueno. Ninguno de nosotros, basado en lo que dice la palabra de Dios, ninguno de nosotros que estamos aquí merecíamos el perdón.
Pero Dios lo hizo porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso Él nos perdonó, por su amor, no porque nosotros lo merecíamos. Por eso Dios dice, perdonen, perdonen como yo os he perdonado. El perdón no es un sentimiento, mis amados. El perdón es una decisión, no es una emoción. Porque muchas veces nosotros no vamos a querer perdonar a aquella persona que nos hizo daño. Duele, sí. ¿Usted cree que yo no lo he vivido? Sí, duele. Porque muchas veces no queremos perdonar a aquella persona que nos ha hecho tanto daño. Pero no es un sentimiento, no es una emoción. Es una decisión, es un mandato. Porque eso es lo que dice Dios. Perdone, como dice aquí. Mas si no perdonáis, o sea, como dice aquí la palabra, porque tenemos que perdonar a los hombres sus ofensas. La palabra está llena donde nos habla del perdón. Es un mandato de Dios y nosotros obviamente sabemos que las cosas que Dios nos pide, ¿verdad? A veces no las queremos hacer porque esa está en contra de está en nuestra carne. Hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, no las queremos hacer porque la carne se opone. Y como la falta de perdón está en mi emoción, está dentro de mi corazón, porque está esa herida ahí, pero Dios nos dice, perdonen. Ustedes saben que cuando nosotros perdonamos, el beneficio no es para la otra persona, es para nosotros mismos. El beneficio es más para nosotros que para la otra persona, porque nos liberamos a nosotros mismos primeramente. Porque a veces nosotros decimos, no, ese no se merece el perdón, pero no nos damos cuenta que por la ignorancia que hay en nosotros, que el que se está haciendo daño soy yo, porque es como que yo le quiera dar el veneno a aquella persona tomándomelo yo. Porque no es que la persona se merezca o no se merezca. Podemos vivir toda una vida diciendo, yo nunca lo voy a perdonar, pero yo misma soy la que me estoy haciendo daño, yo misma me estoy envenenando, yo misma estoy trayendo todo eso a mi vida y mis emociones se hacen más fuertes, mi dolor se hace más grande, mi resentimiento va creciendo y la raíz de amargura crece como un cáncer dentro de mi cuerpo. Eso no es de Dios. Así Dios no quiere que nosotros vivamos. Dios no quiere que vivamos con ninguna raíz de amargura, como dice la palabra en Hebreos, ¿m? Que no vivamos con raíces de amargura. Entonces nosotros tenemos que decidir. Yo decido perdonar. Yo suelto a esa persona por mi propio bien, porque yo soy la que me estoy haciendo el daño. Tenemos que ver. Meditemos y veamos por un momento qué es lo que más me ha dolido de lo que me han hecho. Bueno, todo eso que me ha dolido, lo voy a soltar. Voy a soltar el pasado, voy a ser responsable de sanar mis heridas y voy a dar el paso del perdón para poder avanzar. Es la única manera, mis amados, que nosotros podemos avanzar. Mientras nosotros estemos viviendo del pasado, mientras estemos viviendo con todas estas heridas y mientras estemos viviendo con la falta de perdón y con estas personas aquí por la falta de perdón y por vivir en el pasado en nuestros hombros, vamos a pasar una vida como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto y nunca alcanzaron la tierra prometida. 40 años podemos llegar nosotros a caminar en ese desierto y no vamos a ver la manifestación de las promesas de Dios para nuestras vidas. No porque no estén ahí, es porque mi estado de vivir como vivo no me hace capaz de posicionarme de ella. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Estaban viviendo esclavos, estaban en esclavitud. Y así nosotros muchas veces estamos en esclavitud por las heridas del rechazo, en esclavitud
porque fuimos víctimas y hemos caído en una mentalidad de victimista y de muchas más. Pero la decisión está en nosotros, mis amados. Vamos a orar. Veámonos en este momento a nosotros. Si estás viviendo del pasado, que hoy sea el día donde tú decides abandonar el pasado. Ya no puedes traer al presente el pasado. El pasado ya es pasado. Muchas veces hasta nos sentimos culpables. Tenemos que nosotros dejar el pasado, vivir el presente y con la mirada en el autor y consumador de la fe, que es el que nos lleva hacia el futuro, conforme su propósito y conforme el destino que él tiene para cada uno de nosotros. Porque el pasado solo nos va a mantener en retraso, nos va a hacer vivir en estancamiento. Así que soltemos la mentalidad de victimista. Soltemos esa mentalidad de victimista para que no sigamos con estos patrones, con esta característica, para que no sigamos, ¿verdad? Con estos síntomas, con todo lo que hablamos en esta noche, lo que genera una mentalidad victimista. Ya no digas, pobrecita yo. ¿Por qué a mí? No. Que puedas verte como Cristo te ve. Establezcamos nuestra identidad por medio de Jesucristo, de lo que Él ya hizo en nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Padre, gracias. Maravilloso tú eres, Padre, porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos, Padre. Padre, hoy oro por cada persona que está conectada. Tú conoces sus corazones. Yo no los conozco, pero tú sí los conoces. Tú sabes, Padre amado, quiénes son esas personas que viven con una mentalidad de victimista, Padre amado. Oh, Padre amado, sé tú obrando, Padre. Sé tú obrando, tocando los corazones, Padre. Porque tu palabra dice, si verdaderamente el Hijo de Dios los libertare, serían verdaderamente libres. Dice su palabra, si verdaderamente el Hijo de Dios nos libertare. Dios no nos trajo una libertad media. No, no, no. Dios no nos trajo una libertad a media. Dios nos trajo una libertad completa. Él ya nos trajo esa libertad. Pero nosotros tenemos que apoderarnos, posicionarnos de esa libertad. Suelta el pasado. Israel, Dios lo había sacado de la esclavitud. Dios lo había sacado de Egipto. Pero todavía en su mente vivían esclavos. El propósito de Dios no era que ellos tuvieran una mentalidad de esclavo. El propósito de Dios no es que tú tengas una mentalidad de victimista, que te vivas lamentando toda una vida por lo que te hicieron, por lo que te hacen y por lo que te siguen haciendo, sino que puedas avanzar a otros niveles espirituales. Pero para llegar a otros niveles espirituales hay que soltar la carga, hay que soltar el pasado, hay que tomar responsabilidad que tienes que sanar, que tengo que sanar. Deja, suéltalo. Suelta esa persona que tanto daño te hizo o esa trauma que viviste, emocional fuerte que te marcó y te duele. Cada vez que te acuerdas te duele, sí, porque fue real. Pero en Cristo todas las cosas son nuevas. Todas las cosas, como dice su palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron. Ya para él ya pasaron las cosas viejas. Todo eso ya pasó. Ya él no lo tiene ahí. Te toca a ti ahora. Nos toca a nosotros. Te toca a ti. Para que puedas entrar a lo nuevo que Dios tiene, que Dios ya te terminó.
Solamente tienes que entrar a eso nuevo. Padre, obra, Señor, en cada corazón, Padre. Obra, Padre amado. Tú eres un Padre bueno, maravilloso tú eres, Padre. Gracias, Padre. Que tú viniste a hacernos libre, libre, Padre amado. A caminar en una libertad plena, Padre amado. A sanar los corazones quebrantados. A cambiar nuestro lamento en baile. A cambiar, Padre amado, ese manto de tristeza por un manto de alegría. Oh, maravilloso tú eres, Padre amado. Maravilloso eres, Padre amado, a cambiar ese desierto, Padre, en fuentes de agua viva. Oh, maravilloso tú eres, Padre amado. Esos corazones que están en desierto, Padre. Toma esos corazones que están en el desierto por el dolor, por la raíz de rechazo, por las heridas de rechazo, por las heridas de abandono, por toda clase de herida, Padre, por toda herida desde el pasado de su niñez. Oh, Padre amado, que puedan de entrar en esa agua de reposo, en ese reposo, Padre, que tú viniste a dar a tu pueblo, a tus hijos, Padre amado. Que puedan tomar posesión, Padre amado, de ese reposo. Que puedan ver esas manifestaciones de las fuentes de agua. Esa agua que tú sacas agua en el desierto, como dice tu palabra, tú cambias ese desierto en fuentes de agua viva. Oro, Padre, para que todo corazón que esté en un desierto se manifieste la agua viva, el gozo, la paz en cada corazón. Se sienta libre, Padre, libre del trauma, libre del rechazo, de las vivencias pasadas. Libre, Padre, de todo el dolor que ha pasado y ha vivido. Porque en ti, Padre, hay sanidad, hay restauración, hay liberación, Padre. Gracias, Padre amado, porque tú eres esa fuente inagotable, esa fuente de agua viva, eres tú, Padre. Que fluya esa agua viva en cada corazón, en cada mente, que esa mente victimista, Padre, pueda caer en el nombre de Jesús, para que se manifieste la mente de Cristo, una mente renovada, una mente transformada, una mente con una identidad establecida. Oh, Padre amado, en el nombre de Jesús, perdona, perdona si tienes que perdonar. Tal vez tú dices, pero es que no es fácil. Pídele a Dios, dile con tus propias palabras, Señor, ayúdame, ayúdame porque sé que no es fácil perdonar. No puedo perdonar a esta persona que me hizo tanto daño, pero ayúdame, ayúdame a perdonarlo, soltarlo, a soltarlo de mis hombros, a dejarlo ir, porque quiero caminar en esa libertad plena que tú dices en tu palabra. Como te dije antes, el perdón no es una emoción, es una decisión. Pero si tienes que pedir ayuda al Padre, el que viene a mí yo no lo echo fuera, dice él en su palabra. Dios está ahí para ayudarnos, para socorrernos, para ayudarnos en nuestras debilidades. Como dice, bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Y si hay una debilidad para perdonar y no puedes, Él lo va a hacer, porque Él se perfecciona en esa debilidad que nosotros podamos tener. Oh, Padre amado, en nombre de Jesús, Señor, oro, Padre amado, para que tú ayudes a estas personas que necesitan perdonar. El Señor me está mostrando corazones que están resistiendo. No resistas. No resistas porque cuando resistimos, al que resistimos es a Dios.
No estamos resistiendo, no me estás resistiendo a mí, no estás resistiendo a nadie más, es a Dios. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que Dios quiere cambiar en tu vida. Dios quiere hacer muchos milagros, pero cuando le resistimos, los milagros de Dios no se pueden manifestar. No resistamos al Espíritu Santo. No resistamos lo que Dios nos está ministrando según la necesidad de cada corazón. Suéltalo y entrégale al Espíritu Santo. Dile, aquí estoy, Padre. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis pensamientos. No es fácil para mí, pero aquí estoy. Quita esa barrera que está en mí. Oh, Padre amado. Rompe esas barreras, Padre. Rompe, Padre, esas barreras espirituales, Padre amado, que traen resistencia, Padre. Porque el enemigo quiere tener a tu pueblo en cautividad, Padre amado. El enemigo quiere tener a tu pueblo viviendo bajo cautividad, encadenados y atados, Padre. Pero tu palabra dice que tú viniste a hacernos completamente libres y conoceréis la verdad y la verdad, dice, te hará libre, dice tu palabra, Padre amado. Y tú eres la verdad, Padre amado, la verdad de tu palabra, que ya no traigamos a la memoria el pasado, ni nos acordemos de las cosas antiguas. Oh, Padre amado, obra, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, todo aquello, Padre, que se está resistiendo, que tu Espíritu Santo sea derribando esas barreras, Padre amado, para que cada persona, cada mujer que necesite, Padre, de entrar en esa libertad, pueda ser libre completamente, Padre amado. En ti hay libertad, en ti hay sanidad, en ti hay restauración, Padre. Oh, gracias, Padre amado. Tú eres un Padre bueno, Padre. Gracias, porque en ti está todo, Padre. Lo que tú nos dices en tu palabra. Maravilloso eres, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias porque nos sanas, nos levanta, Padre. Porque nos haces, Padre amado, caminar de la mano contigo. Porque nos sacas de esos pozos, de esos valles de sombra que caminamos muchas veces. Esos valles de sombra, Padre amado, de una mentalidad esclava, viviendo una vida ajena a la verdad tuya, Padre. Llévate toda dureza de corazón, todo lo que hay en nuestros corazones, Padre. Arranca, Padre, todo orgullo, todo aquello que no deja, Padre, que tu Espíritu Santo obre. Oh, Padre amado, porque en ti, Padre, está todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres el mayor psicólogo de los psicólogos, Padre amado. Oh, gracias, Padre amado. Gracias, Padre, porque tú nos hiciste, nos formaste en el vientre de nuestra madre, tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre y tú sabes cómo trabajar con nuestras emociones, Padre. Tú sabes cómo trabajar con nosotros. Tú sabes cómo de entrar a esos corazones, a esas profundidades de nuestros corazones. Tú sabes, porque tú conoces lo más profundo. ¿Quién conoce el espíritu del hombre, sino el espíritu de Dios? Porque tú eres el que conoce esas profundidades de nuestros corazones, Padre amado. Entra a esas profundidades. Permítele a Dios que siga adentrando esas profundidades de tu corazón. Permítele al Padre que siga adentrando ahí. Hay áreas, no solamente Dios me muestra resistencia, hay áreas de nuestro corazón que algunos no le estamos dando el acceso a Dios. Tú tienes las llaves. Nosotros tenemos la llave para que Dios tenga el acceso de entrar a esas profundidades. No es que Él no lo puede hacer, es que Él nos dio libre albedrío y nosotros decidimos decirle a Él hasta dónde llegar y hasta dónde no.
Entonces, hay área de nuestro corazón que no le damos permiso a Dios de entrar. Como nosotros le decimos, no, hasta aquí, aquí no, aquí no. Tenemos que darle el acceso para que Dios entre a esas profundidades. Dice aquí, yo estoy tocando a la puerta. Si escucha mi voz, abre la puerta. Abramos la puerta, abramos esa puerta, esa área de nuestro corazón. Muchas veces las tenemos ahí las tenemos y no le permitimos a Dios, como le decimos, no, aquí no, no, soltémoslas. Démosle el acceso al Padre que entre para que Él siga trabajando en nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos en esta noche, gracias por este tiempo. Gracias, Padre amado, gracias, gracias. Solo me queda darte la gracia, gracias. Creyendo, Padre, que esta palabra va a dar un fruto en cada corazón, Padre amado. Un fruto abundante, Padre amado. Ese fruto de libertad, ese fruto de restauración, ese fruto de sanidad, Padre amado. De un corazón reverdeciente, Padre amado. Oh, Padre, gracias. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.